Entonces, para mí sanar a mi papá fue sanar a mi mamá y automáticamente cambié por completo toda esa visión de vida y entendí también un montón de cosas que me pasaban. Pero bueno, yo le diría lo mismo que le dije en ese sueño, que lo amo mucho y que me siento orgulloso de haberle cumplido lo que dije que iba a hacer. Y bueno, al final terminé siendo un proceso largo porque entre buscar respuestas, yo fui a terapias de Reiki. En esas terapias de Reiki la señora siempre tenía la costumbre de conversar con uno antes de hacer la terapia, y en la segunda terapia me dijo: yo no te lo quise decir en la primera, pero yo pienso que lo que te está pasando es que vienes con heridas y eso te ha complicado la vida, y por eso es que has pasado por ese montón de cosas. Entonces es un proceso sanador de entender un montón de cosas, y al final lo sané en un sueño. Va a ser que estoy medio loco, pero en un sueño, tuve un sueño con mi papá, y en ese sueño yo lo abracé, le dije todo lo que lo amaba, que me perdonara todo lo que había hecho mal, y fue un abrazo único. Algún día nos veremos otra vez, papá, pero eso estuvo muy bueno, ese sueño. Y esto llega a ustedes gracias a nuestros amigos de la Estación del Queso, el mejor queso al estilo venezolano. Envíos a todos los Estados Unidos. Escríbenos a través de @laestaciondelqueso.ok. Nuestro invitado de hoy nació en Caracas un 17 de noviembre. Narrador deportivo, trabajó en Leones del Caracas, en la organización Cocodrilos, trabajó en Meridiano Televisión, IBC, DirecTV Sport, y actualmente narra carreras de caballo. Hoy sabremos más sobre Pascual José Figurelli Artiles. Pascual, bienvenido a este emprendimiento que si bien es cierto, tú formas parte de él, porque nos incentivaste a nosotros a estar aquí hoy sentados frente a ti. Bueno, primero gracias por la presentación. Uno escuchaba todo eso y dices: wow, has hecho un montón de cosas, ¿no? que han sido parte de tu vida. Y bueno, me siento muy... Tú sabes que a mí... mis padres y la vida y los maestros me enseñaron que en el camino uno va viendo personas y uno se convierte como una especie como un scout. Vamos a utilizar un término de béisbol, empiezas como a scoutear, y la enseñanza era que cuando vieras en alguien talento, pero que ese talento estuviese combinado con personalidad, con la forma de ser, o sea, que hubiese calidad humana con el talento profesional, pues se lo hiciera saber a esa persona, y que si podía ayudarlo, pues que lo hiciera, porque fue lo mismo que pasó conmigo. Entonces es lo que yo hago con la gente que yo sé que tiene ese talento, pero que aparte del talento está la otra parte, que es la parte realmente que termina siendo más importante, porque puedes tener mucho talento, pero si no hay nada dentro, eso se pierde. Entonces, en el caso de ustedes, eso está en los dos. Yo los veo y veo todo el aparataje y veo todo lo que sacan y aquello, y wow. Así que bueno, los felicito, veo que se han tomado muy en serio todo esto, pues, y yo sé que van a llegar muy lejos, y aunque a veces uno diga cosas o a veces no digas nada, si algo aprendí también con el tiempo es a disfrutar del crecimiento de los demás. Y bueno, ya habrá momentos en que uno se lo va haciendo saber, pero me pasa mucho viendo todo lo que estoy viendo aquí, me pasa mucho cuando voy en el estadio y los veo trabajar. Tengo un amigo que sí se dio cuenta de eso, que es José Luis Mora. Así que bueno, nada, me siento muy feliz de estar aquí y feliz de ver todo lo que están haciendo. Mira, la cosa comenzó con una cámara, creo, y mira todo lo que hay aquí hoy. Saludos, Pascual, de verdad, al igual que yo, agradecido por abrirnos la puerta de tu casa. Bueno, esta casa siempre tiene las puertas abiertas para nosotros. Sobre todo, dar inicio a un ciclo de algo nuevo para nosotros. Este es el primer capítulo y quisimos empezar con alguien conocido para nosotros. Y quizás este vaya a ser el capítulo más difícil, porque nos enfrentamos a alguien que nos motivó, nos estimuló, nos empujó a hacer esto que hoy estamos haciendo. Y por supuesto,
como bien nos conoces, nos gusta hacer las cosas bien. Y tal vez no será el mejor, pero vamos en el camino de hacerlo lo mejor. Yo sí pienso que va a ser lo mejor porque si algo me enseñó el emigrar, y eso es un consejo que me dio Liliana Perdomo, hija del fallecido Beto Perdomo. Ella me dijo una cosa que a mí no se me olvidó nunca, que era, aquí dígale que sí a todo, al menos que usted vea que algo no es. Y si no sabes lo que vas a hacer, después tú averiguas cómo vas a hacer eso a lo que le dijiste que sí. Entonces, llevando eso a lo que ustedes están haciendo, ciertamente al principio no había la noción de cómo era todo esto, pero mira todo lo que estoy viendo. Entonces, yo pienso que eso es uno de los puntos claves de una persona cuando realmente quiere ir más allá o dar ese paso más arriba, que es buscar crecer, aprender, mejorar, hacerlo cada vez mejor, trabajar en equipo. Yo siempre soñé, yo siempre tuve claro que yo me iba a ir en algún momento de la historia, porque ustedes son pareja, y no siempre se logra que las parejas puedan trabajar juntos, pero cuando se logra, eso es éxito seguro. Porque no hay mejor equipo que ese. No hay mejor alimento para esas cosas. Porque pues, se aman, son felices los dos. Hay sus momentos de baja y alta, eso es normal, pero están juntos y automáticamente eso va a hacer que uno haga que el otro crezca. Entonces, yo siempre tuve como esa visión de que en algún momento me iba a tener que ir porque mi plan era de que ustedes crecieran juntos. Así que me alegra lo que veo. Bueno, vamos a lo que vinimos. Bueno, y la casa, esta casa, tú sabes que ustedes saben que yo aquí no meto a gente, a mi casa no entra todo el mundo. Yo digo que al seno si algo protegido yo siempre en mi vida es el tema personal. Este es el templo de... Entonces, cuando yo dejo entrar a alguien a mi casa o a mi zona, es porque esa persona es especial. O sea, que a mi casa no viene todo el mundo. Y mira que hay mucha gente que ha querido venir y yo me imagino que se sorprenderán por qué no los dejo venir, pero es que en tu zona, en esa zona tuya única que esto te da, no todos son bienvenidos es como el famoso dicho que dice que no todos son bienvenidos a la viña del Señor. A la viña del Señor. Algo así. Bueno, así es mi casa, así lo manejo yo. No sé si estará bien, pero lo manejo así. Bueno, entrando en materia, ¿cómo fue la niñez de Pascual Artiles? ¡Wow! Esa es una buena pregunta. Yo quería, no sé, tendría muchas cosas para hablar, pero yo quería ser jugador de béisbol. Pero nosotros nunca tuvimos esa de ir al que te llevaran al estadio y vamos a ver, métete en un colegio, ese tipo de cosas que yo veo con Luciano, por ejemplo, que es mi hijo, que hace su fútbol y lo llevan al fútbol y toda la semana tienen una práctica y toda la semana tienen un juego y todo aquello. Nosotros no teníamos nada de eso. Pero yo no sé, desde pequeñito yo siempre me gustó los deportes, así que el no hacer esas actividades, pues yo la llevaba al otro lado, que era ver los juegos. Pero mi infancia en líneas generales fue una buena infancia. Yo vengo de padres separados, pero no puedo decir que mis padres hicieron todo lo que estuvo a su alcance para levantar a sus hijos. Y no sé quién de los dos, no sé dónde lo heredé, me imagino que sería mi papá. Mi papá era italiano, así que mi papá emigró a Venezuela. Así que me imagino que lo que yo hago muchas veces llamar esa rebeldía, quizás la heredé de él. Y yo siempre busqué como que hacer cosas distintas. Pero bueno, en líneas generales fue una infancia buena. ¿Consideras que fuiste un niño feliz? Sí, porque papá y mamá nos dieron lo necesario. Nunca pasamos necesidades. Era otra Venezuela, así que mi mamá, yo digo que mi papá, pero analizándolo en frío, mamá también metió mano, porque en esa época yo me iba solo al colegio. En esa época se podía. Sí. Y no es que el colegio estaba al lado de la casa, estaba a una distancia considerable. Tuvimos una infancia tranquila, no hubo los problemas normales de estar o las cosas normales de estar en una relación de padres separados. Vi más el proceso de mi mamá. Ese tipo de cosas las recuerdo clarito. Mi mamá, qué sé yo, haciendo una cena para mi papá. Mi papá no sabía cocinar nada, lo único que hacía era una ensalada que le quedaba muy buena, con esos tomates todo mal. Eso lo heredaste entonces de tu papá, porque tú haces muchas ensaladas. Picaba muy mal los tomates, era un desastre picando todo eso, pero yo no sé qué le ponía a la ensalada y le quedaba bien.
Mi papá siempre comía muchas vegetales y esas cosas, así que yo eso lo heredé allí. Sí, recuerdo a mi mamá también viviendo sus momentos duros. Yo siempre decía que sí, hay un programa que hace, o hacía, no sé si lo hace todavía César Miguel Rondón, donde él trasladaba al invitado a través de la música a su infancia, a su juventud. Y decía, bueno, si a mí me llamaran a este programa y yo tuviese que ir a mi infancia, yo no recordaría a los que estaban en esa época, qué sé yo, Poppy, Cepillín, Enrique Llana, son los que yo más o menos recuerdo. Yo no, yo iría a Juan Gabriel, Rocío A Dúrcal, Javier Solís. Nicola Di Bari, porque eran los cantantes que mi mamá ponía para pasar sus momentos de ¿cómo se llama esto? Cuando uno está... De tristeza o de Sí, depresión. entonces, y era con el disco, o sea, que no es como ahora, ¿no? Ponían el disco y eso empezaba a sonar ahí, eso es lo que sonaba toda la noche. Pero bueno, en líneas generales, no, yo puedo decir que tuve una infancia... Y Tranquila, pues. en referencia a los estudios, ¿cómo fue Pascual el estudiante? Yo pasé por distintas etapas porque en la primaria no era ningún fenómeno. Yo recuerdo que incluso en cuarto, la primera niña de la que yo me enamoré, o que me gustó, pues, estaba en cuarto grado. Pero entonces yo era tan tremendo, me bochinchaba con otro muchacho. Es que tengo memoria, porque si no me falla la memoria se llamaba Belardo. Hacíamos unos bochinches, entonces nos sentaron en un sitio, y yo estaba sentado en el sitio de los como los castigados, pues. Pero en quinto grado me gustó otra muchacha, la otra muchacha era hija de la maestra. Me enamoré de su hija, o sea, me gustaba su hija, entonces claro, yo como esa niña era muy buena estudiante, entonces yo me apliqué y en el quinto y sexto grado yo terminé, yo aparecía en el cuadro de honor, imagínate tú hasta dónde me disparé y salí Había un interés para eso. Sí, salí de la fila de los tremendos y pasé había una fila de los que estábamos en el cuadro de honor. Ya después en bachillerato, normal, yo era muy tímido, así que eso imagínate, pasé a ser después como una especie de nerd. Ahí sí no recuerdo que haya aparecido nunca en el cuadro de honor, nada, eso desapareció. Incluso mi último año fue un desastre, mi promedio fue, yo creo que si llegaba a 11 estaba muy bien. Bueno, pero dice Humberto Acosta que no solamente las personas que tienen buenas notas son buenos profesionales ni son buenas... Bueno, en mi caso, gracias, fue así, porque realmente no, yo en bachillerato no fui, o sea, nunca, eso sí, nunca perdí un año, una cosa de eso, repetí un año, eso nunca pasó. Sí recuerdo haber ido a lo que era antes que se acababa el año escolar. ¿Ibas a reparaciones? Eso sí me pasó. Pero haber perdido un año, nunca. Yo me gradué de bachiller a los 15, 16 años, era otro tiempo, ¿no? ¿Cuándo empieza esa pasión por los deportes o a interesarte para meterte de lleno en los deportes? Si mal no recuerdo, empiezas por la parte de la hípica. Fíjate que si yo tuviese que ir atrás y tratar de tener en mi cabecita un primer recuerdo deportivo, fíjate que en el béisbol sí recuerdo que lo ve. Bueno, tengo varios recuerdos porque sí recuerdo un poco el béisbol. Recuerdo sentarme con mi mamá a ver, yo creo que fue la serie de campeonato de los Yankees y los Reales de Kansas City. Es decir, que la primera noción que tengo es el título de los Phillies en el 80 y Jesús Marcano Trillo. En los caballos, fíjate que tengo un poquito más de noción hacia atrás porque recuerdo había un caballo de Daniel Pérez llamado Para Rato y ese es del año 79 y vagamente recuerdo a Torrejón. Pero en esa época se jugaba el famoso 5 y 6, el cuadrito y la cuestión. Mi mamá hacía esos cuadritos de 2 bolívares, 4 bolívares. Y los domingos pues nos sentábamos a ver las carreras. Entonces eso más o menos tengo noción ahí esa parte de la historia. Fíjate que en el fútbol, si me voy un poquito más adelante, me acuerdo comprar el álbum de Barajitas para el Mundial del 82. Me acuerdo de la Fórmula 1, por ejemplo. Y con el tiempo aprendí un poco a amar el legado de Ayrton Senna, pero yo era más Alan Prost, que fue el primero que me llamó la atención cuando yo empecé a ver la Fórmula 1. O sea que hay varios deportes. El básquetbol, recuerdo que fuimos a los Juegos Panamericanos, o sea que seguramente había Michael Jordan en Venezuela y no me acuerdo, pero sé que fuimos al Poliedro a ver los Juegos de baloncesto. Y no fui a ver baloncesto más nunca, hasta que entré a trabajar en televisión, imagínate tú. Tengo noción de trotamundos, hizo que me enamorara del baloncesto y en esa época Venezuela comenzó como a desarrollarse a nivel de selección, entonces eso también me fue llamando la atención, o sea que si me tengo que ir para atrás, los deportes me fueron llamando la atención cada uno por su lado, pues.
Y lo curioso es que no era un solo deporte. Sí, fíjate que no, porque hasta me acuerdo del tenis. Es que yo vivía leyendo periódico tenis. Me acuerdo de Jimmy Connors, John McEnroe y después llegó Ivan Lendl. Y en esa época estaba Martina Navratilova. Bueno. Entonces, yo creo que si tuviese que resumir por dónde arrancó la cosa, quizás el periódico, porque en esa época no había nada de estas cosas de ahora. Y a mí siempre me gustó el tema de la lectura. Y yo compraba el diario Meridiano y yo me ponía siempre a leer. Yo leía el diario de punta a punta, todas las notas que aparecían en el diario. A veces iba gente a la casa de mi mamá de visita y ellos pensaban que era que estaba un radio prendido, una cosa de eso, era yo leyendo en voz alta. Entonces creo que el hacer ese ejercicio y pasar por todas las noticias deportivas del periódico, que después lo trasladaba, yo tenía la costumbre de comprar, por lo menos recuerdo que el Nacional, creo que fue el Nacional, hacía una edición muy buena los días lunes, el Universal, entonces mi costumbre era leer la parte deportiva. Entonces, creo que por ahí, si tuviese que buscar por dónde fue que quizás el tanto leer todo eso, creo en mí esa capacidad de hablar de varios deportes o de tener noción de varios deportes. Ahora bien, ahora cuando ya entras al mundo deportivo, ¿por qué decides usar el Artiles y no el Figurelli? Bueno, al principio fue un tema que no... O sea, si me preguntas ahorita, diría que lo manejé muy mal. Si me preguntas ahorita, ¿volverías a hacer lo mismo? Mami, no volvería a hacer lo mismo, no por mi mamá, sino porque mi papá hacía, mi mamá salió, yo salí más a mi mamá, en el punto que no somos de la laraca y la cuestión. Mi papá sí, por donde iba, su hijo es locutor. Y era una cosa, bueno, pues, o sea, las veces que salíamos juntos, donde fuéramos, mi papá... Papá orgulloso. Su hijo y su cuestión. Entonces, una razón fue que yo pensé, y dije, bueno, el Figurelli no me va a cuadrar para un narrador de béisbol, que fue la idea principal por la que yo quería entrar a los medios. Un narrador de béisbol con apellido italiano no pega. Y el otro detalle es que yo quería que si yo llegaba a ser alguien en el medio, pues mi mamá y una tía, que era como mi segunda mamá, mi tía Cristina, se llevaran ese honor, ese lujo, pues. Mi tía Cristina falleció muy poco tiempo después que yo empecé a los medios. Yo no me acuerdo si ya yo estaría en televisión, creo que sí. Sí, porque seguramente en radio no me escuchó, pero sí estaría en televisión. Y yo recuerdo, porque ella me dijo que estaba, me acuerdo que ella vivía en Guarenas, recuerdo haberla ido a ver. Y ella decía que estaba muy orgullosa de mí y ese fue el momento para yo hacerle saber a ella que por qué llevar el Artiles era para mi mamá y mi tía Cristina era mi segunda mamá. Si hubiese cambiado la historia ahora, no, seguramente me hubiese mantenido con el Artiles, porque insisto que el Figurelli no cuadra para un narrador de béisbol. Si hubiese sido de fútbol, quizás quedaba perfecto el apellido. Pero bueno, sí, no lo puedo negar. En esa época, cuando tú vienes de padres separados, siempre una de las dos partes se ve más afectada. Entonces, generalmente es el papá, porque mamá es mamá y tú siempre... Y es con quien los hijos realmente se quedan. Sí, yo creo que esos papás, independientemente de cómo sea la mamá, a menos que la mamá sea muy mala, cuando un papá le quita a su hijo a la mamá, eso no está bien. Yo por ahí veo historias que digo, eso no está bien. Mamá es mamá, sea como sea. Al menos que la mamá no quiera estar con su hijo. Pero si la mamá quiere estar con su hijo, yo creo que está haciendo algo muy grave. Entonces, yo al principio, quizás en ese momento yo tenía mi herida con mi papá. Es más, si hubiese utilizado el Figurelli, y ya sanaste esa herida. Hubiésemos descubierto muchas cosas. Bueno, yo no. Hubiesen ellos descubierto muchas cosas en el tiempo. Sí, hoy en día sí. O sea, incluso hoy en día firmo con la F. Entre el Pascual Artiles pongo la F. En mi vida personal soy Pascual Figurelli. No lo trasladé a los medios porque ya el Artiles es una marca... Sí, ya hiciste una marca con... Es una marca hecha. No conozco mucho a familia de los Figurelli, pero los que conozco los quiero muchísimo a todos. No los veo todos los días, pero incluso tuve hasta la oportunidad de decirle a mi tío, que viene a ser el hermano de mi papá, que lo quería mucho y que me sentí orgulloso de llevar el Figurelli. Mi papá no lo pudo saber en vida, pero bueno, donde quiera que estés, papá, sabes que te amo con locura. ¿Cómo se llega a sanar ese tipo de situaciones en el tiempo? Yo pienso que lo sanas cuando entiendes por qué lo tienes que sanar. Y cuando entiendes todo el daño que te está haciendo eso por no entenderlo y no sanarlo.
Entonces, cuando yo empecé a entender todo el daño que estaba arrastrando, entonces comencé a buscar respuestas. En el caso de mi papá falleció de un Alzheimer combinado con un cáncer en la cabeza. O sea que creo que nunca tuvo noción de la otra enfermedad. Incluso la última vez que yo lo vi, mi papá no tenía ni idea. Mi papá nunca tuvo ni idea quién estaba ahí parado. Y mira que fue esas pocas veces en las que yo me quedé fijamente mirándolo. Yo no miraba más nada en la habitación. Entonces después, cuando tú empiezas a buscar respuestas, la vida te va como que, ok, ven para que empieces a ver. Y yo recuerdo haber visto, bueno, te voy a hacer el cuento rápido, recuerdo haber visto un tweet, y yo ni siquiera sigo, no sé ni quién carrizo es el tweet, pero no lo sigo, pero él puso, si usted no ve esta serie, si esta serie a usted no le llega al corazón, usted no tiene corazón. Y a mí como me gusta ese tipo de cosas que te lleguen, dije, voy a ver esta serie a ver qué es lo que es. Es una serie coreana, es la única serie coreana que he visto en mi vida. Soy poco consumidor de series asiáticas, pero son muy buenas, ojo, por lo menos esta es muy buena. Entonces en la serie, en la medida en que van pasando los capítulos, el señor que está allí, que es un señor que llega, creo que como a 70 años, y durante su infancia quería ser bailador de ballet, pero los padres no lo dejaron. Y a esa edad, pues él quería cumplir su sueño, pero ya claro, ya el físico no es lo mismo. El físico para el ballet requiere un físico, un tiempo, pues. Pero en ese camino, el señor sufre de Alzheimer. O sea, en el camino, o sea, realmente la enfermedad que tiene el señor desde que arranca es Alzheimer. Entonces, para mí ver toda la serie completa fue llorar y llorar entendiendo lo que mi papá debe haber pasado con el Alzheimer. Y bueno, al final terminó siendo un proceso largo porque entre buscar respuestas, yo fui a terapias de Reiki. En esas terapias de Reiki, la señora siempre tenía la costumbre de conversar con uno antes de hacer la terapia. Y en la segunda terapia me dijo, yo no te lo quise decir en la primera, pero yo pienso que lo que te está pasando es que vienes con heridas, el Pascualito lo llamamos así, viene con heridas y eso te ha complicado la vida y por eso es que has pasado por ese montón de cosas. Entonces fue esa respuesta, después ver esa serie, después hice terapias, que es lo que yo siempre recomiendo. A raíz de un mal momento de vida, yo decidí buscar respuesta porque sentía que tenía muchas armas en mis manos, pero no conseguía la respuesta. Y entonces, haciendo las terapias, comencé a entender todo lo que estaba mal. Entonces ahí comencé a sanar a mi papá. Y bueno, no lo conoce mucha gente, pero los que están en mi entorno, mira que son muy reducidos, saben que yo no llamaba a mi papá. Mi papá, o sea, no es que lo llamara Pascual, pero me costaba mucho. Richard Méndez vio muchas veces cómo mi papá iba a visitarme al canal y mi rencor era tan grande que muchas veces no lo atendía. Y, ojo, no me siento orgulloso de eso, pero era lo que sentía en ese momento. Y al final siento que lo terminé sanando, en medio de todo el proceso de sanación, o sea, de entender todo, entender que es vital utilizar los dos apellidos. Por eso a la gente que está cercano, cuando veo que están en situaciones como esa, le digo, es vital utilizar tus dos apellidos y sentirte orgulloso de tus dos apellidos. Y empecé a entender tantas cosas. Mi papá estuvo en la Segunda Guerra Mundial muy chamo. Yo nunca le pregunté a mi papá. ¿Cuál fue su proceso? ¿Cómo fue eso, Dios mío? Entonces, claro, cuando comienzas a entenderse, claro, Dios mío, cómo mi papá me iba a abrazar, decirme que te amo, te quiero. Si mi papá no recibió eso y su juventud fue en una guerra, metido en las cuevas y la cuestión y lanzando bombas por todos lados. Recuerdo haber visto hay un documental en Netflix, creo que es uno de los mejores de la Segunda Guerra Mundial, porque está hecho como desde adentro, pareciera que lo hubiesen hecho ahora. O sea, en una guerra de ahora y no una guerra de los años 40. Y cuando yo vi todo eso, dije, wow, como que se me hizo más crudo lo que mi papá pudo haber pasado. Entonces, es un proceso sanador de entender un montón de cosas y al final lo sané en un sueño. Va a ser que estoy medio loco, pero No. en un sueño, tuve un sueño con mi papá y en ese sueño yo lo abracé, le dije todo lo que él amaba, que me perdonara todo lo que había hecho mal y fue un abrazo único. Algún día nos veremos otra vez, papá, pero eso estuvo muy bueno, ese sueño. Si tuvieras que decirle hoy a tu papá algo, ¿qué sería? Por un lado le daría las gracias, porque entendí que él hizo todo lo que podía hacer. Aprendí, papá, te admiro porque no es fácil llevar dos familias. No lo justifico, pero lo admiro. No lo justifico en el sentido de que no debería ser así. Sí. Más no soy nadie para decir si lo hizo bien o no. Pero llevar dos familias, llevar la vida que mi papá llevó durante unos 20 años. Un ritmo de vida que a mí no se me olvida, pues lo tengo como si fuera ayer, el haber estado allí para sus dos familias.
el que a nosotros no nos faltara nada. Me enseñó a cómo manejar el dinero, me enseñó, gracias por enseñarme a ser gente. Mi papá era de los que íbamos, no sé, al Junquito, por ejemplo, y mi papá veía un mendigo, una cuestión de eso, y lo llevaba, le daba comida, lo sentaba a comer. O sea, mi papá en ese sentido siempre fue una persona agradecida, porque venía de la nada. Llegó a Venezuela él siempre decía que llegó a Venezuela con 50 bolívares montado un barco a Venezuela. Le daría las gracias por haberme enseñado a trabajar como se debe trabajar. Quizás pudimos haber hecho muchas cosas más. Fue la persona que me introdujo al hipódromo, la que yo menos pensaba. Apoyó mi sueño. A veces fue un poquito duro, pero esa dureza me hizo, tú dices que no, yo te voy a decir que sí. Él decía, por ejemplo, que era imposible que con el promedio de nota que yo tenía iba a ingresar a la Simón Bolívar. Y entré a la Simón Bolívar. No me quedé mucho tiempo, pero entré. Yo le dije a él que iba a ser alguien. Y ojo, yo me pongo a pensar todo eso y en cómo yo le puedo decir todo eso si mi mente estaba dispersa. Pero bueno, yo le dije a él que iba a ser alguien y que iba a ser el hijo del cual él más iba a sentir orgulloso. Y él después, en una oportunidad, estaba en el hospital, pues lo habían operado. Y en esa cama, con sus hijos, unos se quedaron en el cuarto, otros salieron del cuarto. Él dijo que el único hijo que él se sentía orgulloso era de mí, porque yo le había prometido que iba a ser alguien. Y él dijo, sinceramente, cuando me dijiste eso, yo pensé que estabas loco. Pero lo hiciste. Y que yo había sido como que el que más había heredado lo que él era. Me encantaría haberte disfrutado más. Me hubiese gustado entender todo esto con él en vida. Me hubiese disfrutado mucho más todo lo que él hacía. Gracias por... Le daré las gracias por sentirse tan orgulloso de su hijo. Eso me hace feliz. Era mi plan. Siempre mi plan fue que mis padres se sintieran orgullosos de su hijo. Entonces, mi papá era el hablador, mi mamá es más tranquilita, pero hoy en día mi mamá también se suelta. Entonces, cuando tú... Claro, quizás tú le has transmitido a tu mamá todo esto y ella ha logrado entender un poco. A raíz de la sanación, tú comienzas a hacer un montón de cambios. Exacto. O sea, yo siempre le aconsejo a la gente hoy en día, uno no es nadie para aconsejar a nadie. El único consejo que uno puede dar, el que yo daría hoy en día es, si tú sientes que no tienes la respuesta, busca la ayuda, que ahí vas a conseguir la respuesta. Porque cuando uno no siente que tiene la respuesta, hay que buscarla, porque no la vas a conseguir. No sigas insistiendo porque no la vas a conseguir. Tienes que buscar la ayuda. Entonces, para mí sanar a mi papá fue sanar a mi mamá y automáticamente cambié por completo toda esa visión de vida y entendí también un montón de cosas que me pasaban. Pero bueno, yo le diría lo mismo que le dije en ese sueño, que lo amo mucho y que me siento orgulloso de haberle cumplido lo que dije que iba a hacer y que me siento feliz de que él sé que yo no lo viví. Sé que yo fui muy duro con él y sé que eso le dolió muchísimo. Pero me hubiese gustado compartir más con él todas esas alegrías y felicidades que gracias a Dios le di. Pues yo sé que se sentía muy orgulloso. Yo estoy segura que tu papá desde el cielo está orgulloso de lo que lograste, lo que estás logrando y lo que vas a seguir logrando. Porque cuando uno hace ese tipo de cosas, la gente cree que el que está en el más allá no ve, no. El que está en el más allá ve más y siente más. Y seguramente tu papá está siempre de tu lado acompañándote en todas las cosas que haces. Yo te digo, me hubiese gustado ser un mejor hijo y me hubiese gustado, me hubiese gustado ser un mejor hijo. Y con lo que sé ahora, sé que hubiese sido un mejor padre. Ahí, Yoko y yo tuvimos mucho tiempo en diferentes áreas en el deporte profesional, siempre alejado de las cámaras, siempre alejado de los micrófonos, nunca estuvimos expuestos de ninguna manera. Decidimos ahora estar inmersos dentro de este mundo, dentro del mundo de los medios, donde la gente te ve detrás de una cámara, sobre todo ahora en estos tiempos donde las redes sociales se han vuelto un lugar para criticar a la persona que admiro. O sea, porque juzgar y justificar es algo muy fácil cuando no eres tú quien lo vive. La idea buscamos muchos nombres para darle a este proyecto y decidimos nombrarlo más allá del rostro, tomando un punto
que incluso tuvo que ver contigo, un video donde tú saliste saludándote con Luis Arraez, con tu pelo largo, el cual exhibes hoy con mucho orgullo. Seguimos igual, no me lo he cortado. Con tu pelo largo, con tu rapeado de lado, o sea, con el estilo que tú quieres vivir. Entonces la gente, nosotros nos reíamos juntos de las críticas que recibía Pascual Artiles, porque no es lo que la gente creció viendo de Pascual Artiles. Pero ahora Pascual Artiles en una nueva etapa, sanado mentalmente, con una salud mental fuerte, me lleva a hacer esta pregunta. ¿Qué tan importante es para una persona, llámese periodista, llámese actor, llámese cantante, que está expuesto a esto, que está expuesto a las críticas de las personas que están detrás de un teléfono, detrás de un teclado? ¿Qué tan importante es su salud mental, la fortaleza de su salud mental? Es muy importante, porque si tú no estás claro de lo que eres, entonces cualquier cosa te va a dominar. Yo tardé mucho en entrar en el mundo de las redes. Yo recuerdo que un amigo mío en Venezuela, que trabajaba en esa época en Ars Publicidad, hoy en día está en Chile, me regañaba tremendamente porque cero redes. Incluso yo veía a los compañeros míos de trabajo matándose para tener los seguidores, y yo decía, bueno, tú estás loco. Entonces, pasaron 2 reuniones en las que nunca le hice caso. A la tercera fue que decidí abrir el Twitter, que si no me falla la memoria, fue gracias a Meche Celta que yo abrí ese Twitter. Porque hacíamos un programa juntos en Unión Radio. Entonces, claro, cuando empiezas a ver ese mundo, yo digo que si algo se ha perdido en estos tiempos, y las redes creo que... Yo no sé si se ha perdido o las redes nos han abierto la puerta para ver realmente cómo es la cosa. Es la palabra. La gente dice una cosa hoy y mañana hace otra. Uh-huh. Entonces, yo agradezco los comentarios que pueden llegar, los buenos y los no malos. Yo trato de no enfocarme en eso, ni siquiera en los buenos. Lo veo, lo leo, le doy gracias a Dios. Al malo, generalmente. Porque yo estoy seguro que cuando tú estás claro de lo que eres, tú sabes a quién vas a consultarle o quién va a venir realmente a decirte lo real que debes mejorar. Entonces, en ese punto, yo siempre me he rodeado de personas que, por lo menos en la parte profesional, que me van a decir realmente lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal. Entonces, y ojo, es que eso es como que yo vaya, no sé, eso es como que yo vaya a donde un médico y le critique su trabajo. Yo, ¿cómo te voy a criticar si yo no tengo ni idea de yo no sé lo que es ser médico? O voy a un abogado y le critico el trabajo. ¿Cómo se lo voy a criticar si yo no sé qué es ser abogado? Entonces mucha gente te critica y no sabe cómo es este trabajo. Entonces, la crítica real que yo acepto es la de aquel que yo sé que realmente sabe lo que está haciendo. Carlos Alberto Hidalgo, que me enseñó, con el tiempo descubierto, que me enseñó demasiados consejos buenos. Él decía siempre, o sea, tú tienes que prestarle atención al que sabe. No pierdas tiempo, ni siquiera en los comentarios buenos, me decía él. Porque la gente, todo lo que te van a decir que eres bueno, qué bueno, el ego se te va a ir al cielo y tú vas a pensar que sí, que era. Y entonces el malo te va a crear todo lo contrario, pero al final nadie de esas personas sabe ni lo que haces ni cómo y el eres. proceso que lleva la persona. Entonces yo ni critico a nadie, y lo que yo veo por las redes, por lo menos el día del cabello, y bueno, como se lo dije a unos chamos en el Love and Depot Par, y bueno, pero ¿cuál es el problema si el que yo lo tengo soy yo? No lo tienes tú. Sí, es un tema. Hablando ahora, digamos, de lo profesional ya. ¿Quién fue esa persona que motiva a Pascual Artiles a entrar en el béisbol? Que digamos es tu mentor o esa imagen para entrarse en este mundo que sabemos que es un mundo complicado. Apasionante, pero complicado. Cuando yo empecé a escuchar deportes, hubo narradores que a mí me atraparon. Delio Amado León fue uno de ellos. Virgilio Decán, yo siempre lo llamo Virgilio porque la relación se fue más allá, así que es muy raro que yo le diga Licán. Virgilio para mí era un punto importante. En ese camino había muchos narradores que me llamaban la atención. Sato Barabracho, Nelson Jiménez, Pepe Delgado Rivero. En el fútbol, imagínate.
de aquí muy atrás. Pero bueno, en esa época estaba Turi Agüero y estaba Pedro Zárraga en Venezolanas de Televisión, estaba Reyes Álamo, imagínate tú. Pero bueno, yo diría, si tengo que escoger a uno de ellos así, porque yo nunca estoy de narrar caballos, No uno solo, pero esos nombres que eran personas claves para ti. me llamaban la atención, o sea, me gustaban. Pero yo creo que en esa época el béisbol, por ejemplo, al circuito que tú fueras había un narrador bueno. Yo nunca recuerdo el nombre de él, pero había uno en las Águilas del Zulia, ya fallecido. Recuerdo que su frase del ponche era "struck him out", y ese señor narraba buenísimo. Gerardo Quintero. Buenísimo. Alfonso Saer, Delio Amado, Tobar Bracho, el Museo de la Caballería. O sea, había demasiados buenos narradores. O sea, que donde tú picaras, tú ibas a conseguir un narrador bueno. Y una vez entras al béisbol, cómo te veías tú trabajar o estar cerca o admirar a esas grandes personalidades? Pero si tuviese que responder la pregunta anterior, pondría a Delio Amado León, con el cual no pude compartir mucho. Y yo creo que yo fui creando mi sueño. Mi mamá se separa de mi papá, por ejemplo, y mi mamá se va a trabajar al mercado de los corotos. El mercado de los corotos se hacía en el estacionamiento del universitario. A mí no me gustaba mucho la idea de eso de ir. Entonces, como yo en esa época estudiaba, entonces yo iba con mi hermana, con mi mamá, montábamos el todo, y yo me iba al estadio. No, a veces me iba a la biblioteca o a la hemeroteca de la Universidad Central de Venezuela, y en esa época los juegos eran como a las 11:15, 11:30 de la mañana. Entonces, bueno, mi mamá terminaba a 2, 3 de la tarde, yo me iba al estadio mientras tanto. Y yo recuerdo sentarme, yo me sentaba por los lados de la primera y yo veía el palco de prensa y yo decía, algún día voy a estar ahí. Esa era mi cabeza, pero si fíjate que en ese momento ni siquiera, yo creo que en ese momento, si estaba en la universidad, en ese momento yo ni siquiera había entrado a trabajar en el hipódromo. O sea, que te estoy hablando finales de los años 80. O sea, que ni siquiera soñaba yo con hacer eso. Después trabajé 4 años en el hipódromo y llegó un momento en que sentía que no avanzaba, y mi mamá siempre decía que me pienso que las madres son mamás, que siempre estaba como equivocado de profesión, que yo tenía que dedicarme a la locución. Entonces, quizás allí, en el cansancio, el que sentía que no avanzaba en el hipódromo, por alguna razón volteé a ver el asunto de la locución, y eso fue una cosa que se fue abriendo así como que de una manera inesperada. Pues yo me acuerdo incluso hablando con una persona en esa época, y yo le dije que iba a hacer eso, y me dijo que estaba loco, que yo no tenía vida para eso. No sé en qué momento a mí se me antojó voltear a pensar en narración, pero sí manejé los cánones que me enseñaron mis padres. O sea, yo quería estar seguro que yo servía para eso. Si yo quería narrar, pero si los maestros me decían que no había vida, cero narración. ¿Quién ha sido tu más grande maestro? Wow, eso está muy duro porque hay mucha gente. Imagínate, voy a dejar un montón de gente afuera. O sea, si tengo que irme a la Radio Deporte, fue la primera casa con la que trabajé. Y ahí yo ahí entablé una relación con Tobar Bracho única. Gran persona. Tobar Bracho fue de los que me calmaba las emociones cuando yo veía que pasaba el tiempo y yo no avanzaba. Siempre estaba ahí. Él iba siempre los lunes y siempre se ponía a hablar conmigo. Yo me acuerdo que lo llamaba a su casa, porque si los celulares ya estaban, porque ya el ladrillo apareció cuando estábamos yo estaba en Los Caballos, pero él, como la vieja guardia, pues creo que no utilizaba celular. Así que yo lo llamaba a su casa, el hombre me atendía la llamada. En una oportunidad me llevó a hacer ¿cómo se llama? Un piloto a RCR. Y llegamos a RCR, nos sentamos, fuimos al estudio, y en eso ingresa una mujer, no sabía quién era. Y bueno, ellos se saludan, y entonces él le dice a ella, te presento a Pascual Artiles. Ella me saluda, y me dice, por fin te conozco, porque tú no te imaginas la cantidad de veces que este señor me ha hablado maravillas de ti. Ella, en ese momento era Dalia Ferreira, manejaba el circuito del Magallanes. Tengo muchos años que no sé nada de ella. Entonces, esas cositas
marcaron. En Radio Deporte habían 2 grupos de trabajo, los nuevos y los que ya tenían su tiempo. O sea, Cordido, Albicedeño, Tobar Hostos, Tobar Bracho y Manuel Urbina. Y al poquito tiempo él me subió a ese grupo. Entonces fue una persona como que me agarró de la mano y me fue llevando. Me hubiese gustado, don Carlos, me hubiese gustado tener la cabeza que tengo ahora. No es que no lo haya disfrutado al máximo, pero con la cabeza que tengo ahora hubiese sido otra cosa, porque Cordido fue un buen maestro. Carlos Alberto Hidalgo fue un buen maestro y que me regañó duro porque veía que... Buen maestro para ti y buen maestro para mí también. Sí, Carlos Alberto fue muy duro porque Carlos Alberto creo que sí, se atrevió más al punto de ver que podía haber un buen profesional, pero que mi parte personal estaba muy, muy mal. Entonces esos regaños fueron fuertes, muy duros. El haber suplido a Luis Manuel Fernández, por ejemplo, Luis Manuel hacía un programa en Radio Deporte llamado En Primera Fila. Era el programa 1 del Radio Deporte. Yo eso no lo entendí. O sea, a mí me tocó suplirlo cuando él se fue a hacer la operación. Y yo ese momento, yo estoy seguro que yo en ese momento no entendí lo que significaba que él hiciera eso. Porque en Radio Deporte en ese momento había un montón de personas que tenían mucho tiempo trabajando en el medio. Quizás la juventud no te dejó ver lo que tú a lo mejor ahora ves en la gente. Yo creo que es uno de los pocos y quizás el único que se me fue y yo nunca le di las gracias por eso. Y ese legado ojo, yo me acuerdo haberlo felicitado porque ganó el Meridiano de Oro, creo que daba en esa época todavía. Pero claro, después de la operación ya entró su enfermedad y todo esto. Y fue muy rápido todo. Eso le cambió mucho la vida a él. Nunca conversamos, nunca. Sí recuerdo las veces en las que yo me quedaba más en la mañana a verlo llegar y ver cómo trabajaba. No había la tecnología que hay hoy en día. Era una cosa impresionante. Pero nunca tuvimos una conversación donde yo le expresara a él ese agradecimiento y que él me expresara a mí cosas que yo me enteré después. Por ejemplo, él decía que le decía a los Fuenmayor que le pusieran ojo al muchacho que hacía el noticiero. Yo no sé qué hacía yo, que ese muchacho iba a ser bueno. Eso yo nunca lo supe en vida de él. Que él tuviese esa atención conmigo, que él promoviera que yo fuera el hombre que hiciera o la persona que hiciera su programa mientras él no estaba. Eso yo nunca lo supe. Entonces, eso me fui enterando después con Carlota Fuenmayor. Y wow, tú dices, wow, increíble, o sea, eso me hubiese gustado vivirlo de otra manera. Pero bueno, imagínate tú, Ramón Corro, por ejemplo, Ramón Corro agarraba y quitaba, yo pasé como un año que no cobraba un bolívar, no sé, un año y pico, yo no me acuerdo. Pero bueno, yo estaba empeñado en ser locutor, así que no me importaba nada. Y no debió hacer lo correcto, no tanto que me pagara la radio, no, sino que yo tenía otras obligaciones y yo debía buscar otro trabajo para producir dinero. Yo creo que mi papá ahí metía mucha mano, me ayudaba en la parte económica también. Y Ramón a veces le quitaba dinero, un poquito a cada uno, y ponía a él y me daba algo. Si te nombro a José Visconti. Íbamos para allá, porque fíjate que después cuando yo voy fíjate que la vida te va como que... Cuando yo voy a Meridiano, al principio la cosa fue muy dura, porque no llegó una buena recomendación a Meridiano. Entonces el gerente de la época, que al principio se abrió, de repente me cerró la puerta. Y yo logro entrar al bloque de armas a través de los Adrianza, que justo antes de salir de Radio Deporte, Aldrin habla conmigo que quería hacer unas cuestiones y bueno, no sé qué habrá visto Aldrin. Fíjate, Aldrin es de mi generación, pero algo vio él en ese instante que yo mismo quizá no había visto. Y bueno, con ellos es que yo logro ingresar, o sea, poder meterme en Meridiano Televisión, en Bloque de Armas e ir al canal. Y Visconti fue un amor a primera vista, porque Visconti era otro Tobar Bracho, por ejemplo. Y no es que los otros nombres que haya nombrado no estén en la misma onda, sino que Tobar Bracho y Visconti, por ejemplo, un caso como Beto Perdomo, por ejemplo, eran personas, le podían caer el mundo encima y ellos siempre estaban con una sonrisa como si ellos nunca les hicieran nada. Son los 3 casos así que yo puedo recordar de esa manera. Entonces con Visconti fue como un amor a primera vista de los dos lados, porque yo empecé a ingresar a Meridiano acompañando a
a los Adrianza. Fíjate que no lo recuerdo ahora. Y lo primero que yo hice en televisión no fue ni béisbol, ni baloncesto, ni fútbol, ni cabaña. Lo primero que yo hice fue un tenis, que yo ni sabía que los de armas eran tan amantes del tenis. O sea, que si yo hubiese puesto la torta en ese juego, iba a ser un desastre. O sea, iba a ser de muy despedida. Y fíjate que yo no recuerdo ahora si ese tenis yo lo hice antes o después. Yo me imagino que tiene que haber sido antes de la Serie del Caribe del 98. Lo que sí recuerdo es, yo salgo de Radio Deporte en el 97 y yo en ese lapso, ese periodo de diciembre, yo salí un 9 de diciembre, no se me olvida porque mi hermana cumple ese día. Entonces ese final de diciembre más los primeros días de enero y bueno, se acabó el sueño. Hasta aquí llegamos. Vamos a la Serie del Caribe del 98. El periodista que manda Meridiano se devuelve después del primer día porque falleció creo que era su abuela o su abuelo. Se devuelve después del primer día y José Visconti lo que dijo fue, deja que Aldrin y Pascual hagan lo que vayan a hacer con ellos allá y ellos manden material para nosotros. Y ahí Visconti, pues, a su manera, le dio la vuelta a la cosa. Creo que me fue metiendo con el gerente del canal y creo que en la medida en que fue pasando el tiempo yo logré que el gerente del canal se diera cuenta que lo que le habían dicho no era la realidad, porque las palabras textuales que utilizaron era que yo era un buen profesional pero que era irresponsable. Un buen profesional no puede ser irresponsable. No puede ser irresponsable. Un buen profesional es responsable. No hay manera de que un irresponsable sea un buen profesional. Eso no cuadra. Eso ni que me lo ponga como me lo ponga. Pero bueno, gracias a eso, a los Adrianzas, a Visconti, yo me fui metiendo y Visconti siempre estuvo ahí. Visconti era lo que me decía, ten siempre ahí tu camisa, tu palto, tu corbata. Que tú es como los Boy Scouts, siempre listo. Sí, tú no sabes en qué momento va a ocurrir y no vas a tener nada que ponerte. Yo me acuerdo que yo intenté, porque yo ayudaba a los Adrianzas en la producción del noticiero, así que yo una vez me senté a hacerle como el texto al otro locutor. Habían dos locutores para el noticiero. Y yo me senté a hacer el texto del baloncesto. Yo le digo a Adrián, le digo, ¿sabes qué? Primera y última vez que hago esto, pues esto es aburrido ponerse aquí a escribir todo esto pa a pa, cómo lo tienes que leer. Visconti no hacía eso y yo tampoco lo hacía. Nosotros foliábamos con vista. Y bueno, tal cual como lo dijo el hombre. Bueno, entonces me acuerdo que yo a veces me sentaba, para evitar hacer eso, ellos determinaron, bueno, pues tú vas a hacer entonces eso en vivo, pero no va a salir tu cara. Así que Visconti estaba aquí sentado, haciendo el noticiero, y yo estaba aquí al ladito de él, escondido, con un micrófono puesto. Él daba el pase que para el centro de monitoreo, una vaina así decía él. Y bueno, hacía yo el béisbol o lo que fuéramos a hacer, pero Visconti siempre fue, un papá. Ahora bien, ya hablamos de las personas que no están en este plano, pero que fueron personas importantes para ti. Estoy dejando mucha gente afuera. Obvio, pero siempre hay gente que le marca a uno la vida y sabemos, hablamos de Beto Perdomo, hablamos de Visconti. Ay, se me escapó un gentío. De Carlos Tobar, de Delio. Rubén Mijares, por ejemplo, marcó mucho mi camino. José Aníbal Manso marcó mucho mi camino. Nos estamos enfocando en los fallecidos. Pero ya va. No sé quién otro fallecido se me está escapando, pero wow. Pero ahora queremos que veas algo de personas que están aquí, que aquí digamos en el plano terrenal, no aquí con nosotros. Si me traes a... pero que, ay, Dios mío. Pero que tú también has sido personas importantes, o sea, has sido importante para esas personas y que también gozan de tu aprecio y viceversa. Te vamos a poner a 3 personas. Ay, Dios mío. Que, bueno, vamos a hacerlo para... Vamos a poner. ¿Estás disfrutando lo que estás viendo? ¿Sí? ¿Ya activaste la campanita? Las notificaciones para recibir información cada vez que haya contenido nuevo para ti. Suscríbete a Cuatro Costuras. Es gratis. Compártelo. Dile a tus amigos. Nos vemos. Más allá del rostro, con Pascual Artiles, Dios. Bueno, aquí tengo que hablar. Porque yo cada vez que lo veo, a Pascual Artiles, en un evento deportivo, me genera mucha felicidad. Primero porque siempre lo veo bien rodeado. Siempre fue así. O sea, él siempre supo con quién juntarse y siempre ha escogido gente buena a su alrededor. Y eso habla muy bien de alguien. Siempre ha sido fiel a sus convicciones, a los suyos. Entonces verlo, echar cuentos con él, no me da miedo. Pascual es el mismo de siempre. Segundo, lo veo haciendo lo que más le gusta, periodismo deportivo. Y es que con esa voz,
esa memoria, esa experiencia, no sería justo que estuviese haciendo otra cosa, ¿no? Entendiendo que estamos en un país como los Estados Unidos, que es muy duro, que la caja registradora siempre tiene que sonar chin, 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 no importa cómo. Y él hoy sigue haciendo lo que más le gusta, béisbol e hipismo. Y un hombre que hace lo que le gusta es un hombre feliz. Y él es un periodista feliz. Y un periodista feliz es neutral y le hace bien y forma futuras generaciones. Además, Pascual Artiles me dio el mejor consejo de todos. Cuando yo era chamita, desconocedora del deporte, novata, sin experiencia, él me dijo, sé tú misma. Un consejo que me sirvió en mi tiempo en Meridiano Televisión y que me ha servido hoy en día en ESPN, cuando se me han presentado asignaciones que me han sacado de mi zona de confort. Yo soy yo misma y todo fluye. Si me preparo y si soy yo misma, ¿qué puede salir mal? Nada. Me ha ido bien en esta profesión y siempre aplico el consejo de Pascual Artiles. Y cuarto, Pascual es un defensor de la mujer en el deporte. Siempre me respetó como compañera, me ayudó y hasta hoy en día, que estoy narrando juegos de pelota, me coachea. O sea, que un hombre narrador te dé consejos sin miedo, sin sentirse amenazado, eso habla muy bien de él, de su carácter, de su confianza. Y vuelvo al punto inicial. Eso lo define a él, su nobleza como ser humano. Gracias, Pascual. Sueño con trabajar contigo en una cabina de transmisión. Y si nos ponen con mi compadre José Luis Mora, aún mejor. Pero eres un ser maravilloso, un gran profesional. Y me enorgullece decir que eres mi amigo y eres de los buenos. Esto sigue, ¿verdad? Bueno, sigue, pero hablemos de Carolina Guillén. Sí, ve que me quebraron aquí. Wow, primero me dejó sin palabras porque a veces quizás uno no sabe Lo que significa para la otra lo que persona. puede significar para alguien. Wow. Yo la admiro mucho a ella porque yo puedo decir que vino de la nada a ser lo que es hoy en día. Y ella nunca tuvo miedo a eso. Nunca le dio pena venir de la nada. Y yo sé que en esa época en la que empezamos juntos, hubo muchas personas que apostaron a que le fuera mal. Y si algo admiré siempre de ella fue no le importaba la pregunta más tonta, lo más loco que pudiera la gente pensar. Ella lo hacía, ella preguntaba. Ella se sentaba al lado de nosotros y anotaba el juego, aprendió a anotar el juego. Ese día que le dije eso fue porque la vi, ella tenía unas fichas como esas que tienes tú ahorita en la mano. O sea, que voy por buen camino. Y ella escribió lo que fue la primera vez que nos tocó presentar juntos en Meridiano. Y ella en la ficha había escrito todo lo que ella iba a decir en esa presentación. Y yo la veo caminando, caletreándose todo lo que iba a decir. Y ahí fue cuando me atreví a decirle, Sé tú misma. le dije, Carolina, tú vienes al estadio y todo el mundo tiene que ver contigo. Es decir, me hizo recordar un poco a Luis Manuel Fernández, por ejemplo. Y ahí tengo que ir a otro consejo de Carlos Alberto Hidalgo. Carlos Alberto Hidalgo me dijo una vez, no importa si hablas 24 horas o hablas un segundo. Si tú en ese segundo logras que sea impactante, será tan grande como hacer las 24 horas. Luis Manuel Fernández era un ejemplo de eso. En los minutos que tenía en Venevisión era único. Sí. Entonces le digo, tú llegas al estadio y todos tienen que ver contigo. Nosotros íbamos a Valencia, a Maracay con Carolina, eso era una locura porque o sea, era una locura la cantidad de gente que seguía el carro de Meridiano solo para verla a ella. No es que no nos prestaran atención al resto, pero ella siempre fue algo aparte. Entonces yo le digo, sé tú, o sea, no te compliques tanto. Vi todo ese proceso de años de Meridiano. Vi cómo tenía que trabajar ella empezando de la nada. Pero ella no se detuvo. Nunca le importó si la gente pensaba que no lo iba a hacer o si lo iba a hacer. Hasta que llegó la oportunidad de irse a ESPN en Argentina, si no me falla, recuerdo. Y yo me acuerdo que ella todavía se mete en la oficina y me dicen que no se quería ir porque estaba cerca, quería hacer béisbol venezolano. Y yo le dije, no, te tienes que ir. ¿Cómo te vas a quedar aquí? Te tienes que ir. O sea, no lo pienses, vete. Y ahí yo pienso, eso nunca lo hemos hablado, pero ahí yo pienso que ella
terminó de hacerse más de lo que ella era. Es decir, ella mostró, ella ha sido un estandarte grande en mostrar que la mujer bonita sí habla de béisbol. Pero se ha preparado porque para los eso. hombres tienen ese cuento de que la mujer bonita no habla de béisbol. Entonces, bueno, también pasan cosas en el medio que tú dices, Dios mío. Ella no. Ella demostró que la mujer bonita y con carisma sí puede también hablar de deportes y hacerlo bien. Eso nunca lo hemos hablado. Yo fui el último juego del Yankee Stadium en el 2008. Yo no sé si nos habremos reencontrado ese día ahí o no. Yo creo que antes de eso no nos habíamos visto, no me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo si la vi ahí. Pero lo que sí recuerdo es que después revisé el Home Run Derby que hizo de la transmisión de ESPN, no la nuestra. Y cuando yo vi que ella acertó al ganador del Home Run Derby, dije, qué bien. Yo uso términos duros, pero no lo voy a decir aquí. Y dije, qué bien. O sea, fue la única que acertó al ganador del Home Run Derby de ese año. Sigue siendo la misma. No le veo ningún ego por ningún lado. Todavía sigue preguntando. Todavía se emociona cuando tú le dices algo. La primera vez que la escuché narrar béisbol, digo, wow, lo hace bien. Y yo no sé decir algo para quedar bien. No, sí, yo sé. Eso no me gusta. Me pasó ahorita incluso con una muchacha en Los Caballos. De repente la escucho narrar, y es en inglés. De repente la escucho narrar en inglés. Y ella dijo que más nunca en su vida va a hacer eso. Y mi respuesta inmediata fue buscar la manera de hablar con ella y hacerle saber, se te escucha bien la voz. O sea, si pudieras hacerlo, si te lo propones hacerlo. Entonces, con Carolina, y para mí ella siempre va a ser un estandarte lindo, que sea un orgullo grande. Wow, que yo esté allí, wow, todo. Y no dudó en ningún momento cuando, Carola, o sea, cuando la llamé. Todo eso que dijiste ahí está. Incluso yo me acuerdo, ella cuando nos vimos otra vez en Miami, creo que fue la primera vez que nos vimos. Ella publicó en su cuenta y puso algo tan lindo de mi relación con las mujeres en el negocio. Y yo dije, pero ¿cómo no voy a ser defensor de las buenas mujeres en el negocio si las hay de sobra? O sea, yo tengo dos así en mi cabeza que siempre están ahí. Y a las dos, gracias a Dios, de una u otra forma, y una fue Carolina Guillén. Claro, me agarró en un momento donde en el otro personaje creo que ya yo había salido yo creo que ya yo había salido de Prensa Meridiano. Con Carolina sí estaba más metido en el canal. Pero con la otra que estoy segurísimo que no me equivoqué y me alegra mucho, mucho verla donde está es Carolina Padrón. La otra Carolina. Entonces las dos Carolinas han sido espectaculares. Entonces, ¿cómo no me voy a emocionar de haber tenido, yo no sé, ese don de Dios, ese regalo de la vida, qué sé yo, lo que sea, de haberlas apoyado, hacerles saber lo que podían hacer y verlas. O sea, cuando tú haces esas cosas con alguien, el resto de la historia es sentarte a verlas triunfar. Entonces, cuando eso ocurre, encima de eso, volviendo a Carolina Guillén, la veo con su familia, sus hijos, cómo fue capaz de mantener su profesión, cómo lo ha sido capaz de mantener su profesión con sus hijos. Su esposo, que yo lo adoro, porque ese señor ha sido vital en toda esta historia de Carolina. O sea, que hay tantas cosas, y la veo ella tan normal, la veo como si no hubiesen pasado 20, 25 años. Y sí, bueno, Carolina, espero que ese sueño se cumpla, y más si es con el compadre. Tenemos otra persona aquí que... Ay, Dios mío, ya con Carolina me mataron. Hablando del compadre. Pascual Artiles. ¿Cómo definimos a Pascual Artiles? Bueno, es un tipo un poco pesado, él me cae un poco mal. No, mentira, es pura broma, pura broma. Mira, a Pascual, la gente lo conoce por ser un gran profesional, por ser un gran locutor, por ser un gran narrador. Aunque yo siempre le he dicho a él que yo creo que él es mejor entrevistador que narrador. Ha tenido una carrera realmente exitosa dentro de los medios de comunicación. Lo que pasa es que se formó con grandes locutores de la guardia vieja, pudiéramos decir, tomando en cuenta estos tiempos, pero que le dejaron una base sólida. Pascual se formó profesionalmente con un grupo de locutores talentosos, pero que ellos tenían unas bases sólidas también en la forma de pensar y en la forma de cómo hacer las cosas.
esa base sólida se ha trasladado a estos tiempos y las nuevas herramientas le han permitido a él que la esencia se mantenga y adaptarlas a ese punto. Ahora bien, si tenemos que definir a Pascual Artiles, porque todas las cosas en la vida van más allá del simple hecho de la parte profesional, porque la vida es más allá de la profesión. Tengo muchos años conociendo a Pascual Artiles, es un gran amigo, pero si yo tuviese que definirlo realmente, yo lo mantendría dentro de este concepto, y es que él ha sido una persona que nunca se ha puesto un techo y ha sabido escuchar. Cuando tú no te pones un techo, tú siempre estás buscando respuestas para nuevos retos, para nuevas cosas. Y para conseguir las respuestas tienes que escuchar y siempre buscar información de quien crees tú que te puede aportar y personas que vienen apareciendo en el camino que te ayudan a hacer esa evolución. En el caso de Pascual no se ha puesto ese techo y ha sabido escuchar. Entonces esa evolución ha sido constante, y cuando él no se ha puesto un techo, sencillamente es porque piensa que la vida tiene cosas más allá y ha buscado esas respuestas y ha sabido escuchar. Por eso es que ha evolucionado y por eso es que va a seguir consiguiendo cosas más altas cada vez. Mi maestro Zen. Sí, José Luis ha sido, wow. Me zarandeó cuando llegué a Estados Unidos. Me recibió en su casa. No sé cuántas veces dormí en el mueble de su casa. Su esposa, su hijo, conmigo son familia. Pero él siempre ha tenido como que él fue el primero que me puso a pensar. Yo siempre digo que yo me fui claro de Venezuela en el punto, lo que él dice es cierto. Yo me fui tan claro de Venezuela de que iba a cerrar un ciclo que yo hasta el sol de hoy no extraño ese ciclo. Para mí un ciclo completamente cerrado. Y durante ese tiempo en el que yo pasé sin narrar, yo no extrañaba para nada lo que yo hacía en Venezuela. Pero él me zarandeó en darme cuenta que una de las cosas que venía a buscar en este país era Pascual Figurelli Artiles. Entonces, fue una zarandeada dura porque al principio no lo entendía mucho. Yo recuerdo que me invitó a ver un juego de béisbol, porque lo menos que le paré fue el juego, creo que un juego de estrellas, algo así. Pero después que se acabó el juego, él me puso un video ahí de un señor. Ese video duraba como media hora, duraba el video. Yo, Dios mío, ¿cuándo se irá a acabar esto? Es lo que me quiero ir. Pero bueno, esas cosas de la vida, yo le dije, mándame el video, mándamelo al WhatsApp. Y cuando yo me subí al carro esa noche, yo, en el trayecto de su casa, creo que ya estaba aquí yo, no estaba aquí, estaría en la otra casa. En ese trayecto yo volví a poner el video. Entonces ahí comenzó esa noche, para mí comenzó realmente el inicio de buscar respuestas de qué era todo lo que estaba pasando en la parte personal. Y bueno, ha sido un fascinante camino de encontrar un montón de respuestas. Encontrar a Pascual. Por eso te digo, pasé tantas cosas que sé que las agradecí en su momento. Sé que las viví. Pero ese Dios mío, cómo me hubiese gustado tener otra cabeza. Y seguramente lo hubiese disfrutado más, seguramente hubiese hecho mucho más de lo que hice. Y realmente hubiese existido una combinación de los dos. Es como cuando hoy en día me dice, lo estás haciendo bien, narras bien. La gente que yo realmente, lo que dijo Carolina fue clave, los dos me conocen muy bien. Mi entorno es muy chiquito, pero cuando a mí el entorno chiquito me dice, te escucho bien, mi respuesta hoy en día sí, es que por primera vez el narrador está junto a Pascual Figurelli. O sea, el Pascual Artiles es la figura. Es la marca. Es la marca, pero entonces ahora esa figura está conectada por completo con el ser de Pascual. Entonces ahora esa narración sale de otra manera y automáticamente cambié por completo mi manera de ver todo el entorno. Ciertamente hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Eso se va a mantener Como siempre. todo, eso pero es. yo me siento más seguro de mí. Entonces más o menos lo que hablaba hace poco
Jairo, con el tema de qué hago yo con la gente que habla mal. Cuando tú estás seguro de lo que eres, ya eso no te afecta. Pero sí, José Luis ha sido, wow, y los momentos a veces que estoy así como que... José Luis tiene esa facultad. Sí, a veces cuando estoy así que no lo llamo, mira José, explícame esto. O le digo solamente lo que pasó por mi cabeza y el hombre, ¡ping!, tiene la palabra exacta para hacerme reaccionar. Bueno, hace poco me hizo reaccionar en algo a lo que yo no le había prestado. Yo tengo que hacer un video, yo voy a hacer un video de eso en el YouTube, en el Instagram. Porque a raíz de su zarandeo, yo empecé, me fui a buscar un libro de Joe Dispenza que se llama no siendo tú, algo así se llama el libro, o Deja de ser tú. Y lo que hice fue escuchar un poquito el audio del libro. Hay una parte que fue una frase matadora. Y la frase es, enfócate en lo que te gusta Y no lo que no te y no en lo que no te gusta. Y dije, wow, es verdad. Porque yo, quizás por los procesos de vida, muchas veces yo me he cerrado la oportunidad de disfrutar eso que me gusta. Por pensar en lo que no me gusta o porque te trancas y no sabes por qué reaccionas de esa manera. Entonces, a raíz de ese zarandeo del señor Mora, cambió por completo mi visión. Entonces ahora me enfoco en lo que me gusta y automáticamente ya no dejo de hacer cosas que antes dejaba de hacer, ya sea por miedo, por pena, por ese como dice él, es ir atrás y tratar de buscar qué fue lo que produjo en ti ese tipo de reacciones. Pues yo a veces decía que iba a un sitio y ni siquiera avisaba que no iba. Me consta. Y ese inicio que tuvimos nosotros contigo, que conocíamos al Pascual amigo, al Pascual persona, conocíamos al Pascual profesional detrás de la pantalla, pero no tuvimos la oportunidad de trabajar con él. Cuando empezamos a trabajar contigo, chocamos mucho, sobre todo tú y yo, por la forma de que, o sea, coño, es que Pascual no se atreve, ¿por qué no da? ¿Por qué? Pero si el tipo, el hombre es él, pero la gente cree, y yo lo escuché muchas veces, es que Pascual es arrogante. No, yo descubrí que Pascual no era arrogante, Pascual era tímido. Y la gente dice, ¿tímido? Sí. Pascual es tímido, Pascual le tenía miedo que no le permitía enfrentarse a cierta situación. Y ha venido en un crecimiento que nos ha hecho crecer a nosotros también. Y que nos ha hecho entender muchas cosas, perdona que te interrumpa, porque la gente cree, o sea, que porque pasaste o sigues en la televisión o porque estás frente a una cámara, no eres tímido, y nosotros somos testigos de todo este proceso. Y de los cambios vistos, ese video que mencionábamos anteriormente, de los comentarios que incluso juzgaban tu sexualidad, o sea, de tomarlo a manera de risa. En otra época hubiese sido Te hubieras cortado el pelo, te hubieras, no sé. Pero el hecho de que alguien tenga el cabello largo, o el hecho de que alguien, no sé... Se ponga los pantalones rotos. Bueno, entonces los pantalones rotos me cargan loco también. El otro día hasta me escribió una persona que si el saco me quedaba muy grande. Bueno, pero... ¿por qué no mira más bien que me estoy portando bien, que me estoy cuidando? No, y todo lo que he evolucionado y todo lo que he crecido. Que si tú te pones un tatuaje eres raro, si te pones un zarcillo eres raro. O sea, Rostin González, uno de mis grandes mentores, usa zarcillo y ese señor de raro no tiene nada. Entonces eso es una estupidez. Entonces yo veo esas cosas y bueno, ahora se han enfocado en eso. Yo me acuerdo que en ese sitio creo que estaba en un comentario de alguien que puso así como que lo había decepcionado. Y yo, Dios mío, o sea, yo más bien pienso que es sabroso llegar a la edad que tengo y todavía a esta edad que tengo, oye, sentirme bien, que me pueda vestir normal. Que escuches música, escucho reggaetón. Bueno, ahorita estoy con Bad Bunny, que acaba de sacar unas canciones buenas, entonces, y muchos dirán que estoy loco. Bueno, sí estoy loco, pero yo siempre digo, no es que no escuche nada viejo, pero si tú te quedas pegado en lo viejo, te vas poniendo más viejo. Así que tienes que irte metiendo también en la onda nueva. Y fíjate que José Luis lo decía muy bien en el tema de juntarme con las cosas nuevas. Si no te vas metiendo en las cosas nuevas, te vas poniendo más viejo y te quedaste allá tirado allá atrás. No evolucionamos. El viejo Pascual de 53 años. Eso no existe. O sea, tú tienes que irte... adaptando a la situación. Sí, tienes que ir como... Pero el tema de la pena sí me coartó muchas cosas porque dejaba de hacerlas por la pena. Entonces,
Y me pasaban cosas que la gente dirá que es mentira, pero yo me acuerdo, yo mismo me metí en ese zafarrancho. Yo me acuerdo, bueno, ahí tengo 2 episodios. Yo me acuerdo que Rostin González fue el primero que empezó con el tema de anunciar en los estadios. Y yo le decía, tú estás loco, yo eso sí no lo voy a hacer. Y menos cuando Caracas se acababa de ir a Tilano Hidalgo. Y yo decía, ese hombre es un monstruo, hermano. ¿Cómo voy a salir yo a sustituir a ese tío? Tú estás loco. Pero él estaba empeñado en que sí lo podía hacer, sí lo podía hacer, sí lo podía hacer. Y Dios mío, bueno. Entonces, como yo estaba tan seguro que no, y a la vez la pena me dominaba, contratábamos porque yo era parte de la gerencia del Caracas. Entonces decidimos contratar a un anunciador interno. El día inaugural, yo creo que el Caracas venía de ser campeón. Siempre el día inaugural había como una presentación, Entonces él me dice, tú vas a sacar el equipo. Sacar el equipo era sacarlo del túnel, simplemente que el equipo saliera, sin presentarlo. Bueno, ok, le hice caso, asustado, millón. Claro, tengo una gran ventaja, apagaron las luces de Naciones Unidas, así que nadie me estaba viendo. Entonces, asustado y todo, saco al equipo. Y él estaba en una esquina, feliz de la vida. Cuando después que saco al equipo, me le acerco y mi pregunta fue, ¿quién va a ser ahora el que va a presentar al equipo cuando vengan los jugadores? Tú. Y él me dice, tú. Y entonces, estás loco, yo no voy a hacer eso. Tú lo vas a hacer. Bueno, ahí asustado y todo, presentamos al Caracas. Me costó mucho. Y cada vez que yo iba a presentar a Cocodrilos de Caracas, mis manos temblaban. Al pasar los segundos, quitaba lo que sentía y podía ya fluir. Pero mi mano temblaba del miedo, de la pena. Y después me metí yo mismo en el zafarrancho, sigo zafarrancho porque yo mismo me metí con Leones del Caracas. Adolfo se había ido, estaban buscando un anunciador interno y yo mismo llamé a José Manuel Fernández, ¿verdad? Y José se emocionó de una, dale, tú mismo eres el hombre y ahí mismo entré con Chema. Y yo, Dios mío, el primer día ni te quiero contar, horrible. O sea, Chema hizo los primeros 5 innings, yo hice los otros 4 innings y medio. Ella estaba asustada. Y todavía me pasa. Yo le decía a Julio Goncalves, cuando me tocaba presentar desde abajo, por ejemplo, Julito, estoy asustado. Y Julito se reía, pero ¿cómo me vas a decir eso, Pascual? Sí, estoy asustado. ¿Viste lo que se siente, verdad? Asustado, claro. Yo soltaba la primera voz, la primera palabra y se me quitaba todo. Pero antes de eso estaba... Y por eso cuando me tocó hacer talleres de narración, cuando yo veía un alumno o una alumna con timidez, con ese era el que yo más me enfocaba y le decía, sí lo puedes hacer porque yo soy tímido. Y lo hice. Si yo lo hice, cualquiera que sea tímido también lo puede hacer. Así que esa es mi enseñanza de vida. Pude dominar algo que parecía incontrolable, pero que me afectó en muchas cosas también. Ahora te tengo el tercer video de una persona que sé que también te da buenos consejos y que está muy pendiente de ti. Tercero, no menos importante. El concepto sobre Pascual Artiles es un hermoso concepto de un profesional al que conocí en los medios del Parque de la Ciudad Universitaria y donde fui después escuchando la calidad profesional y la voz que poseía para sustituir a quienes estábamos en el camino ya de tránsito para pasar a un segundo plano en la profesión. Pascual Artiles merece para mí toda la admiración de un profesional que tiene en las manos la posibilidad cierta de encumbrarse en los Estados Unidos. Si un productor de televisión y radio es capaz de observar ese diamante en bruto que hay allí, se va a dar cuenta que no ha sido fácil su trabajo, el estar narrando carreras de caballo desde un monitor y la manera y la clase con la que lo realiza. Pascual merece mi admiración, mi respeto y mis mejores deseos porque en los Estados Unidos logre definitivamente consagrarse como el profesional de dilatada calidad que es. Dios lo bendiga. Ah, Dios mío. Wow, Pepe, imagínate, a Pepe yo lo admiraba cuando narraba el baloncesto.
Hacía muy bien el béisbol también, pero el baloncesto, el hombre creó ahí su frase. ¡Upa! Sí, esas frases eran la cancha, chilla, cuchillo, esas Sí. cosas era impresionante. Con el tiempo entendí que, wow, Pepe se convirtió en el gran narrador de Venezuela y en esa época habían caballetes Sí. duros ahí. Un día, la relación se engrandeció un día que yo estaba muy mal. Y ese consejo llegó tarde. Pero yo estaba por venirme a Estados Unidos. Yo estaba muy mal y cuando salgo de la caseta lo veo él sentado ahí. Y yo no sé si él se dio cuenta. Me imagino que sí, porque nos sentamos a hablar. Yo le expresé todo lo que me pasaba. Y ese día él me dio un consejo de narrar, que con los años que pasé sin narrar aquí se me había olvidado hasta que me lo volvió a recordar. Me dijo, ve más pausado, baja la velocidad. Entonces recuerdo que entré a trabajar a hacer la segunda parte del juego y claro, cuando bajé esa velocidad yo sentí que no estaba transmitiendo nada, o sea, la emoción se había ido para el suelo. Pero en la medida en que fue pasando mi parte de trabajo, dije, wow, el hombre sí tiene razón. No te estás acelerando y esa pausada hace que las palabras salgan más articuladas y todo ese montón de cosas. Incluso recuerdo una vez en el estadio me dijo, yo no sé qué haces esto aquí, ya tú deberías estar fuera de Venezuela. Te estás perdiendo aquí. Ahorita con los caballos me ha ayudado muchísimo. Se ha sentado a escuchar las carreras de caballos. Todavía tengo un cantadito ahí, Pepe, que no me lo termino de quitar, pero me ha hecho entender que me lo debo quitar. Dónde emocionarme, dónde no emocionarme. Ese proceso de articular las palabras me ha ayudado mucho para no atropellarme en la narración de una carrera de caballos, que es más complicado porque entonces tienes que reducir lo que has aprendido toda tu vida a minuto y medio, 2 minutos, 1 minuto. Yo todavía me sigo emocionando. Pepe es como que el último de los maestros con los que hablo. Digo el último entre comillas, ¿no? Porque uno sigue teniendo muchos maestros, pero yo todavía me sigo emocionando de que un maestro, y ya yo no soy ningún niño, yo todavía me sigo emocionando de que un maestro hable así, o se ponga conmigo y escuche la carrera. Que sienta orgullo de ti. Me aconseje. Tengo en mi celular montones de mensajes de Pepe, pero montones de mensajes. Y claro, quizás Pepe me agarró en esta etapa de vida donde yo veo las cosas de otra manera, pero él ha sido de tantos maestros, porque es que... Pero bueno, agarró al alumno más abierto. Has sido una persona privilegiada porque te has rodeado de buena gente, como dijo Carolina Guillén. Carolina, fíjate que Carolina me conoce muy bien porque es que yo siempre, no sé por qué, yo pienso que tiene que ver un poco con la educación de mis padres, con lo que recibí de mi familia, mi manera de ver la vida. Y entonces y después y fíjate que me pasó esto en los caballos. Yo en los caballos, yo trabajé con 5 entrenadores. A todos yo de alguna forma los admiraba. Yo creo que sí me ha pasado, ojo. Yo creo que muy pocas veces en mi vida yo he trabajado en algo donde yo no admiro a la persona que está allí. Y eso, fíjate que siempre dicen que entre las parejas las cosas aumentan cuando la pareja aumenta cuando la pareja tiene que comenzar con una admiración de uno hacia el otro, porque si no, no hay vida. Y lo mismo pasa con tu entorno de vida. Si tú no admiras algo de esa persona, difícilmente esa persona va a hacer algo para ti. Entonces yo todavía me sigo emocionando de que una persona que Carolina diga que quiere trabajar conmigo. A mí me sigue emocionando como si fuese el mismo muchacho de 20 años que empezó en el negocio, o 25. Que Pepe Delgado se tome tiempo para escuchar las carreras y decirme lo que me tiene que decir, y haz esto, y haz lo otro, yo todavía me sigo emocionando. Haberle hecho saber en vida a Virgilio Decán, por ejemplo, que lo que yo hacía no estaba pero ni remotamente cerca de lo que él es. Y se lo hice saber a Héctor Alonso también, que está en vida. Pero que mis narraciones iban para ellos dos. Eso a mí me sigue emocionando. Que el mismo Héctor Alonso me dijera, quédate tranquilo, que lo estás haciendo bien. Hablando de un monstruo de narrador de caballo. Tú dices, wow, o sea, yo eso me sigo emocionando como si fuese el primer día. Eso yo no lo he perdido. Me gusta, José Luis Mora lo dijo muy bien, me gusta seguir aprendiendo. Yo no pretendo saber, ni pretendo saber que me la sé toda, ni quiero serlo tampoco. No soy perfecto, tampoco lo quiero ser. Quiero seguir aprendiendo. Y sí, José Luis también lo definió muy bien. Yo no soy de... Hay mucha gente que dice, hay gente que dice que estoy loco. Yo me acuerdo que cuando yo me fui de Agentes 305, alguien me escribió y me puso así como que yo estaba loco. Que cómo era posible que yo cada vez, él lo definió como estar en la cima, yo me iba. Y yo dije, yo no estoy loco, sino que yo creo en un cierre de ciclo. Y creo que todo, como la canción de Héctor Lavoe y Willy Colón, todo tiene su final. Y es mejor que ese final lo establezcas tú y no que la vida te obligue a que ese final llegue. Entonces, ya llegaste aquí, ok, disfruto la vista, pero ¿qué hay ahora más arriba? Porque si te quedas pegado allí, imagínate si hubiese quedado pegado aquí, ¿cuántas cosas hubiese dejado de ver? No hubiese podido descubrir que podía narrar las carreras de caballos, cosa que me costó mucho, me costó muchísimo. Que la gente no sabe que cuando llegaste aquí, no llegaste
a transmitir carreras de caballos, sino que empezaste a Vol- caminar los caballos. Sí, volví como una especie de raíz, porque como yo quería ser entrenador de caballos en Venezuela, pues entonces aquí volví como que a la raíz, o sea, como que volver atrás con todo lo que había hecho. No le voy a negar, había momentos que yo caminaba en las mañanas y decía, bueno, ¿qué carrizo hago yo aquí? Pero agradezco todas esas mañanas, agradezco los caballos que fueron vitales, porque cuando yo me sentía muy mal, esos caballitos yo no sé cómo sabían que yo estaba mal y siempre alguno salía y me hacía cariño, se acercaba. Yo disfrutaba mis procesos de darle sus cuadritos de alfalfa y para mí era una felicidad llegar al establo y que se asomaran todos los caballos, porque yo no sé cómo sabían que llegaba el que le daba la alfalfa. Yo creo que eso parte cuando tú no te crees más que nada. Así que estás en capacidad. Alguien me decía en estos días, por cierto, que no me había dado trabajo de caminador de caballos, pero como un profesional como yo iba a caminar caballos. Porque Y yo lo que hacía era mirarlo, y fíjate que me fui, me monté en el carro, después que él me dijo todo lo que me dijo, ¿no? Y ese muchacho, bueno, ese señor, porque ya estamos somos de la misma generación, él trabajó en el hipódromo él trabajaba con Mil Arciadi en el hipódromo cuando yo empecé a trabajar en el hipódromo. Es decir, que lo conozco hace bastante tiempo. Y yo lo escuché, no dije nada, me monté en el carro y después me bajé, me asomé, lo llamé y le dije gracias. Gracias por lo que estás diciendo, porque lo que piensas de mí es de altísimo valor y por eso tú decidiste que era imposible. O sea, tú no puedes venir para acá, Pascual, si tú tienes que estar. Y él me decía, me siento feliz de verte donde estás. Entonces, para mí nunca ha sido un problema bajar, yo no sé si bajar, porque al final eso es lo de menos, y hacer algo que no hayas hecho nunca, o hacer algo que ya habías hecho. Si tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer, porque todas esas cosas te van dejando enseñanzas de vida. Yo creo que si pasas por la vida sin aprender. ¿te gustaría hacer béisbol de Grandes Ligas con algún equipo en algún circuito? Sí, eso está entre los Estás sueños. abierto, ¿verdad? A eso. Sí, eso está entre los sueños y ya hasta definí el comentarista. Bueno, pudieran haber varios amigos míos comentaristas allí. Fíjate que estaba pensando, no voy a dar nombre porque no quiero que se me ponga bravo ninguno. Tenía uno en mi cabeza, pero pensé en otro también en mi cabeza. Sí. A veces paso por la caseta en el Miami, el Parque de los Marlins. Ahora recientemente que pude transmitir desde la caseta y dije, wow. O sea, ese día que te ves, yo he pasado por varios procesos extraños de vida, porque la primera vez que me tocó transmitir béisbol desde una caseta de Grandes Ligas, dices, wow, mira hasta dónde he llegado. Pero ahorita con todo este proceso de transformación, cuando me tocó transmitir desde el Parque de los Marlins y estar sentado en la caseta, sí, ese es un sueño ese es un sueño pendiente por hacer. ¿Qué le dirías tú ahorita al Pascual Viejo? Nosotros, entre amigos, decimos el Pascual Viejo y el Pascual Nuevo, por eso es... Sí. Wow, lo lograste, me siento orgulloso de ti, Pascual, porque solo tú y yo sabemos todo lo que tuvimos que pasar. Solo tú y yo sabemos los caminos que hemos recorrido. Solo tú y yo sabemos la cantidad de veces en que lloramos. Solo tú y yo sabemos la cantidad de veces en que no había ganas de seguir. Solo tú y yo sabemos la cantidad de veces que los golpes nos dolieron en el corazón. Solo tú y yo sabemos la montononón de veces en las que quería salir corriendo. Pero a la vez también tú y yo sabemos que no nos rendimos nunca, que siempre fuimos como los caballos para adelante. Así estuviésemos muy mal, así nuestra vida personal fuera un desastre. Solo tú y yo sabemos la cantidad de personas a las que hicimos daño o que dejamos de hacerles saber lo importante que son o eran. Profesionalmente me siento orgulloso de todo lo que hiciste, porque hubo cosas que nos pusimos en el cuadernito que íbamos a hacer y las hicimos todas. Ese soñador del 94, 95 cumplió todos sus sueños. Y después fuimos agregando otras cositas allí que no sabíamos que podíamos hacer y las hicimos también. Solo tú y yo sabemos la cantidad de veces que disfrutamos de que los maestros nos prestaran atención o de que nos pudiéramos sentar y compartir con ellos. Nuestros ídolos,
tus ídolos de infancia. Solo tú y yo sabemos que la profesión creo que me salvó la vida, porque si eso no hubiese existido, yo no sé si yo estaría aquí hoy. Sé que le hicimos mucho daño en el camino a muchas personas. Ambos sabemos que no fue intencional, era nuestra manera de ejecutar en esos tiempos. Y al final me siento orgulloso de todo lo que hiciste, pues, porque creíste en ti, no desmayaste nunca, fuiste aprendiendo en el camino, llevaste coñazo parejo, pero te levantabas y seguías otra vez, de secciones a millón. Pero nunca me puse límite. Así que le agradezco a él que haya tenido toda esa fortaleza, que a lo mejor yo, quizás este es el primer día en que me estoy sentando a analizar, porque esto ha sido como una terapia, porque en la terapia te dicen que debes buscar a 3 personas que te hablen de ti. Ah, bueno, fíjate, sin saberlo. Fíjate que sin querer hicimos terapia, pero quizás nunca me había sentado a pensar que, wow, en todo lo que hizo ese Pascual, sin ninguna arma en las manos, y con un peso gigante de la timidez, la pena, el pensar que no me merecía muchas cosas, wow, o sea, que Pascual, gracias por haber hecho feliz a mis padres. Hay cosas que nos hubiese gustado cambiar a los dos. Algunas las hemos cambiado, otras no las hemos podido cambiar. Pero van en vía de... Pero en líneas generales, mira hasta dónde llegaste, Pascual, porque de aquel muchacho que yo digo que yo voy en este negocio ya son casi 25 años. No, falso, 30. Pero yo digo que el rebelde comenzó cuando se fue a trabajar al hipódromo. Aunque en mi cabeza no logro recordar el primer día que llegué al establo de Mauro Velarde. Mira dónde estás, Pascual. Estás en Estados Unidos y has hecho cosas que no estaban en... en esos famosos links del 95. Taca, 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 taca. El último sueño era trabajar en Estados Unidos. Y estás trabajando. Es decir, si yo nunca he tenido problemas en el asunto de retirarme. Mucha gente dice que estoy loco, pero si yo me tuviese que retirar hoy, si la vida determinara que hoy es el último día, me voy feliz de la vida. Hice más de lo que yo soñé, de aquel muchacho sin armas, sin ningún arma. Cuando digo sin armas es Sí. sin nada de cómo afrontar todo lo que venía. Aquel muchacho sin nada, viniendo completamente de la nada, aquel muchacho penoso que con toda y su pena se metió en Radio Deporte y Bernabé Pérez fue el primero que me abrió la puerta y que cuando me dijo que fuera, si quería que fuera su programa, que él me abría la puerta y yo con mi pena subiendo ese camino, o eso el carrito te dejaba cerca de la emisora, con todo lo que significaba para mí el tema de la pena, ingresar, imagínate, la pena mía era tan grande, el que yo a pesar de todo eso lo hice, el que me fuera a comentar béisbol en Liga de Verano con todo y la pena y todo ese merequetengue. Sí, ya me siento orgulloso de Pascual viejo, porque me trajo hasta donde estoy. Y utilicé mucho la frase solo tú y yo sabemos, solo él y yo sabemos, porque no he sido de echar el cuento con mi mamá, ni siquiera mi mamá. Mi mamá sabe que he pasado por momentos duros, mi mamá no sabe cuáles son. Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado para estar aquí, pero me siento orgulloso de él. Ha sido un buen caballo. Ese es mi animal preferido, es el caballo, porque siempre va para adelante. Él ha sido un gran caballo, nunca se detuvo. Hasta en el peor momento siempre se paró y la gente no se imagina la cantidad de veces en la que yo fui a trabajar sin ganas de hacerlo, decepcionado de todo, el que vamos al aire y estaba llorando segundos antes, el que tenía que sacarme las lágrimas y vamos al aire como si no pasa nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, me siento orgulloso. Fuiste un gran caballo, Pascual viejo. Para ir terminando, pudiéramos hablar muchas cosas más, pero bueno, tampoco vamos a aburrir a la gente. Tenemos 5 preguntas. Ay, Dios mío, vamos a ver. Si tuvieras la facultad de cambiar algo del mundo, ¿qué sería y por qué? La vida me enseñó que es tan importante la relación de los padres con sus hijos. Y hoy en día que están saliendo tantas cosas extrañas con los niños, quizás cambiaría esa parte de la historia, o sea, que los papás entendieran que cuando tú traes un hijo al mundo, y lo digo por experiencia propia, cuando tú traes un hijo al mundo, no es simplemente, es como la canción de Willy Colón, no es simplemente tenerlo y ya, no, de la de Franco De Vita, tenerlo y ya, sino que es una responsabilidad el traerlos y darles una vida lo mejor posible para que sean personas de bien en el tiempo. Y quizás si eso ocurriera como debería ocurrir, quizás no veríamos tantas cosas locas que uno ve hoy en día en el mundo. Quizás esas serían las cosas que cambiaría. Si fueras un producto
¿Cuál sería tu eslogan? Pudiera ser una pegadita ahí, pero de eso. Ah, no. Tú sabes que hay una que me mata mucho, pero hay dos que me llaman la atención, pero hay una que me mata mucho, porque yo recuerdo, había un reality en Colombia y cada vez que sacaban a alguien de la casa, tenía que poner una frase en una pizarra que estaba allí. Tenía que dejar algo escrito ahí, pues. Este muchacho cuando se fue puso una frase que a mí me quedó para toda la vida y que la puedo unir con la otra. Él puso allí: haz lo que te haga feliz. Si a eso lo uniría en este momento a enfócate en lo que te gusta y no en lo que te gusta, y automáticamente haces lo que te haga feliz a ti, no a los demás, en todos los sentidos, entonces realmente vas a tener esa libertad, esa libertad de vida, ese vivir realmente con un propósito y no andar por la vida como si nada, pues como que los caminos te llegan. Entonces, sí, haz Lo que te haga feliz. lo que te haga feliz y lo demás es fácil. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? Sería muy sabroso saber qué le va a pasar a uno. Dice uno que sería muy sabroso saber qué le va a pasar a uno y ver el futuro, pero no sé, no me interesaría ver el futuro. De repente hay cosas del pasado que me gustaría ver. Aunque dicen que uno debe enfocarse en el presente y en el futuro, y el pasado ya está atrás y no lo puedes cambiar. Pero si tú me estás diciendo que voy a viajar y no ves que me voy a quedar atrapado ahí, sí, me gustaría el pasado porque hay cosas que podrías... Mejorar. Sí, me gustaría ver a mi papá, por ejemplo. Me gustaría ver a todos los maestros que ya no están conmigo. Me gustaría cambiar cositas del pasado. Por lo menos no cambiar las que hubiesen pasado distintos, sino no dejar en esas personas un mal pensamiento de Pascual cuando ese no es el Pascual real, sino es este que está aquí. Y siempre ha sido así. Me gustaría, no sé, verme pequeñito con mi mamá. Ver personas que ya no están. Me gustaría ver a mi tía, a mi mamá, dos. Si tuviese que ir al pasado, sí, sería sabroso ir atrás a ver. No para quedarse enfocado ahí, sino para ver y disfrutarlo. No me gustaría regresar para darme golpes de pecho. Me gustaría regresar es para disfrutar todo ese proceso que a veces uno entra en ese día a día y se te olvida todo ese montón de cosas que han ocurrido. Pero no me gustaría ir al futuro porque... No, prefiero todavía mantener esa incógnita de qué es lo que uno va preparando para que ese futuro sea. Si tuvieras que entrevistar a alguien, esa persona que tú has soñado y no lo has podido lograr, ¿qué persona sería? Esa está fácil. Esa está muy fácil. Cuando se me viene un solo... Ojo, sí me gustaría. Si me pregunta, me gustaría entrevistar a Michael Jordan. Me gustaría entrevistar, no sé, a Derek Jeter, que lo vimos cerquita. Me gustaría entrevistar a cualquiera de esos monstruos. Bueno, si cuando vi a Magic Johnson yo me sentí como niño chiquito. Pero sin duda, Juan Vicente Tovar. De eso no tengo ninguna duda. Fíjate que nos enfocamos en el tema de narradores y no fuimos al tema de atletas que hicieron que yo me enamorara de los deportes. Pero Tovar, sí, Tovar es ese atleta que, wow, se me escapó. Porque cuando trabajé en el hipódromo, al poco tiempo se retiró. Y cuando él regresó, yo empecé a trabajar en los medios. Y creo que una sola vez intenté entrevistarlo para Meridiano y el hombre no me paró. Sí, sin duda. Juan Vicente Tovar, me encantaría entrevistar. Me hubiese encantado entrevistar a Juan Tovar. ¿Cuál es tu relación con Dios? En estos días yo le decía a José Luis Mora y se quedó sorprendido José Luis Mora con toda esa historia porque no la sabía. Yo desde muy pequeño, mi mamá, yo creo que sin darse cuenta me fue inculcando lo que debe ser realmente Dios en nuestras vidas. Entonces yo le decía a José Luis: mira, José, yo fui a esto, mi mamá me llevaba esto y esto. Y yo se quedó así como que nunca habíamos tocado ese tema. Y yo hacía, mira, incluso mi relación con la partida, como cuando uno se va a ir, yo todo eso de chiquitico yo me preguntaba. Incluso yo me acuerdo que una vez hicieron un programa de ¿qué pasaría si lanzan una bomba atómica en Caracas? Se estaban cumpliendo 40 años de la bomba atómica de Nagasaki, Hiroshima. Entonces, yo quedé impactado. Dios mío, si lanzan una bomba no queda nadie aquí. Aparte que ellos decían que ahora tenía más fuerza que la que tenían cuando la que lanzaron en el 45. Entonces yo empecé a buscar respuestas. Yo recuerdo que buscar esa respuesta un día metiendo un cassette de VHS. De esas cosas donde mi mamá me llevaba. La respuesta estaba ahí. Y la respuesta era: Dios podría parar todo y que no pasara nada. Pero Dios nos dio libre albedrío y la única forma en la que el hombre va a aprender
lamentablemente es llevando coñazo. Bueno, fíjate, pasamos por una pandemia y no perdimos nada. Y todavía hay gente que cree que aprendió. Entonces, aprendimos algunos, pero mucha gente no aprendió, sigue llevando la vida como si nada. Entonces, para mí Dios, mi relación con Dios, yo me iba de mi casa, por ejemplo, todos los días que yo salía en la mañana, yo rezaba, ahora no lo hago, pero en esa época rezaba el Padre Nuestro, la Ave María, y bajaba así, y me iba mentalmente, me medio todo mi peo, mi pena y mi cuestión, pero con Dios adelante, vámonos. Me levantó en momentos en que yo estaba liquidado. Dios, yo no sé ni cómo definírtelo, pero Dios sé que existe porque en momentos determinados, de alguna u otra forma, Se ha hecho presente. tú dices, wow, o sea, mira, si hubiese hecho esto, no hubiese funcionado, si hubiese hecho aquello, sí, o sea. Así que siempre ha sido desde pequeño, pero eso se lo doy a mi mamá, y todavía mi mamá va a la iglesia. Yo no soy de ir a iglesias, no soy no creo, que me perdonen, pero no creo en que me voy a comulgar con el sacerdote, porque al fin yo creo que ellos son tan seres humanos como nosotros y cometen los mismos errores que cometemos nosotros. Yo prefiero ir directamente con el dueño del circo, o sea, prefiero ir directamente con Dios. No hago nada de eso, pero sí siempre Dios por delante, o sea, hasta en los momentos más duros, Diosito me ha sacado de momentos donde yo, no sé si te hiciera que pensaba que no iba a salir, pero me ha soportado en los dolores, ha disfrutado conmigo los grandes momentos, ha estado conmigo en los momentos duros, o sea, Dios para mí lo es todo, siempre está ahí de primerito, o sea, gracias, yo siempre he sido muy agradecido, pero siempre, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias al universo, gracias Dios, gracias, porque mira, aquí estamos todavía. Y algún día nos vamos a ver. Y yo solamente espero que ese día que nos volvamos a ver, algún día nos vamos a ver. Porque todos nos vamos a ir. Yo solamente quiero que ese día, cuando yo regrese a verlo a él, yo pueda decirle, bueno, Dios, hice todo lo que estuvo a mi alcance para crecer, para mejorar, para sanar, para cambiar lo que hay que cambiar, para no ver, yo soy los que creen en reencarnación, así que no tener que venir otra vez a vivir cosas que ya no quiero vivir. Y bueno, espero regresar a tus manos mejor que cuando me fui. Bueno, agradecemos más allá del rostro, abrirnos a cosas que quizás la gente no conocía, de Pascual Figurelli Artiles. Simplemente gracias por... O sea, eso es una palabra muy bonita, yo pienso que esa es una palabra y que tiene mucho poder. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, gracias por tu amistad, gracias por darnos la patadita y bueno, gracias por ser nuestros amigos. No, gracias a ustedes, sí, el agradecimiento es vital en la vida, porque si tú no agradeces, difícilmente la vida te va a retribuir, porque si tú no eres agradecido con las cosas que te pasan en la vida, entonces vas por la vida creyendo que te la sabes toda o que eres más grande que todo el mundo. Gracias a la vida que me permite dar esas pataditas para ver a la gente ahí, verlas triunfar. Yo no sé si es que soy una persona muy evolucionada o soy yo el complicado, yo soy yo el que está loco, pero yo creo que una de las misiones con la que viene la vida es precisamente eso, o sea, disfrutar de la gente que uno quiere y verlos crecer. Y uno quedarse en un rinconcito mirando y disfrutas ese paisaje, entonces, o disfrutas eso que está pasando. Así que, no, gracias a ustedes y el límite es lo que ustedes establezcan. Y eso no me di cuenta hoy, ni hace una semana, eso lo vi desde el primer momento que fuimos al estadio. Yo sabía que no era solo por Pascual, era también ustedes dos, y cada quien tiene un nicho bueno. Y eso es sinónimo de éxito, así que... Y gracias a ustedes que me han hecho hacerme pan a los umpires y estar en sitios donde jamás llegué a soñar, porque lo que viví con Carlos Torres el último año fue espectacular y jamás pensé que iba a estar ahí. Entonces, y me lo disfruté más incluso que el mismo juego. Entonces, gracias también por lo que me han dado a mí. Gracias por el proceso. Estuvieron en un momento clave de proceso. Gracias por haberme soportado y gracias por quererme y gracias por los detalles y gracias por todo. Es que para soportarte hay que quererte. Sí, porque bueno, uno tiene sus cosillas, pero... Todos las tenemos. Pero yo creo que cuando tú estás seguro que hay un ser humano bueno allí, tú
tú vas a hacer lo posible para que ese ser humano entienda, wow, mira, puedes ir a más. Entonces yo siempre estuve seguro que ustedes podían ir a más y que yo tarde o temprano iba a tener que soltar. Yo sé que Jairo ya nos hizo la señal de terminar, pero rapidito, tú sabes que las aves, y lo miro mucho aquí con pasan los paticos y todas esas cuestiones, pero las aves tienen algo que yo digo, no sé si el resto de los animales son igual. Porque tú miras cuando le quitan no sé, cuando el ganado, cuando a la mamá le quitan sus hijos, tú ves que la mamá está desesperada por su hijo y el hijo está desesperado por regresar con la mamá. Eso lo viví, o sea, lo he visto. Pero en el caso de las aves, ellos están contigo hasta que llega un momento en que ellos te sueltan y tienes que volar, porque si no vuelas te vas a estrellar ahí. Pero ella sabe que su hijo está listo para volar y efectivamente vuela. Entonces, yo cuando tomo a alguien de la mano, nunca pienso que esa persona o va a estar conmigo toda la vida o tiene que hacer lo que yo diga, sino que sé que en algún momento tiene que volar. Yo voy a soltarlo para que vuele y cuando yo voy a hacer ese proceso de que vuele es porque estoy seguro que va a volar. Y de resto voy a estar en el mejor árbol del mundo, en el más vistoso, con el cielo azul, con un árbol verdecito bien lindo, no sé, con todas las cosas hermosas de la naturaleza, simplemente tranquilito allí, viendo a esas personas que en algún momento tuviste esa palabra oportuna o esa mano, verlos crecer y verlos triunfar. Entonces ya eso a mí me hace... Es tan fácil hacerme feliz, no hay mucha complicación. De nuevo, gracias, Pascual, por abrirnos tu espacio, tu casa, tu rincón de paz. Gracias por abrirlo también a nuestros seguidores. Esto fue Más Allá del Rostro con Pascual Artiles. Nos vemos en el futuro. Y esto llega a ustedes gracias a nuestros amigos de la Estación del Queso, el mejor queso al estilo venezolano. Envíos a todos los Estados Unidos. Escríbenos a través de @laestaciondelqueso.ok.